Hola colegas, en este video quiero presentarles aquella que de mi experiencia de algunas décadas ya es de lejos el más poderoso método de planeación disponible. Se trata del Thinking Process o TP, el proceso de raciocinio lógico de la teoría de las restricciones desarrollado por Elie Goldratt a partir de los años 90. El TP y sus herramientas pueden ser aplicadas en muchas situaciones, sean problemas administrativos o técnicos, planes para la vida personal, cualquier tipo de análisis sistémico complejo y especialmente la planeación estratégica, que es el asunto de este video. Antes de conocer el Thinking Process, yo ya había probado en mi carrera profesional otros métodos de planeación estratégica, como es la planeación estratégica tradicional basada en análisis FODA, el Balanced Scorecard y el Hoshinkari, el método japonés de planeación y despliegue estratégico. Pero puedo asegurarles, con base en más de 100 talleres de planeación estratégica que tuve la oportunidad de facilitar en empresas clientes desde el año 2000, que el Thinking Process es simplemente muy superior. Eso es lo que les muestro enseguida. Bienvenido y vamos a un poco más de detalles sobre el Thinking Process. Encontré esta frase en el libro que está ahí, ¿no? Que dice, el thinking process es probablemente la más importante realización intelectual desde la invención del cálculo diferencial e integral. Esto puede parecer una exageración, pero les aseguro que no es, y espero mostrarle aquí las bondades del thinking process y su superioridad sobre otros métodos de planeación estratégica. Y para eso, aquí está en ese slide un listado de requisitos que debería cumplir una metodología ideal de planeación, entre, entre ellas la planeación estratégica. Debe responder a cada situación específica que se presente, o sea, no venir con un formato predefinido y forzar ese formato a la realidad, sino que a partir de la situación específica que se presente, dar una respuesta. Debe ser, por excelencia, un método sistémico que estimule el pensamiento sistémico, explorar relaciones sistémicas de causa-efecto. Proveer técnica específica para identificar supuestos falsos y paradigmas obsoletos. Esto, como voy a mostrar en un slide un poquito más adelante, es una propiedad única del Thinking Process. Debe establecer un foco estratégico central, no dejarnos o más bien protegernos del intento de hacer muchas cosas sin un sentido claro de prioridad. Debe ser algo práctico, aterrizar en la operación, no quedarse en un nivel de lindas directrices o guías estratégicas conceptuales, pero que dejan un abismo entre esa declaración de intención estratégica y la operación diaria de la organización. Debe, además, promover la disciplina fundamental para asegurar éxito en la ejecución. Debe, además, establecer una coordinación, una integración, ¿sí? Una alineación vertical, una integración sistémica de todo lo que se hace hacia los objetivos globales que se buscan. Debe erradicar el bad multitasking, la multitarea mal hecha, que es simplemente mortal. Solo ese factor puede cuadruplicar la duración de un proyecto. Y finalmente, debe facilitar el control visual, es decir, en un vistazo, poder ver toda la construcción de pensamiento a lo largo del diseño de la estrategia. Y no solo eso, también en la fase de ejecución, en un solo vistazo, saber cómo está el avance de cada proyecto. Aquí comparo esos requisitos de un método de planeación, comparo el Thinking Process con las más conocidas metodologías de planeación estratégica. Y vemos, esto claro, toda mi forma de ver, ¿no? Que el Thinking Process es el único método que cumple con todos esos requisitos. El que más se acerca es el método japonés de planeación estratégica Hoshinkari,
pero en esos otros parámetros aquí, aún así, el thinking process es superior. Por lo tanto, podemos decir que el thinking process, con base en ese análisis, es de lejos la más poderosa metodología de planeación disponible en la actualidad. Ahora quiero darles una visión general de thinking process. Y aquí refuerzo esa propiedad única que tiene el thinking process, que es darnos técnicas, herramientas para exponer, revelar formas de pensar equivocadas, paradigmas obsoletos, presuposiciones que nos han funcionado bien en el pasado, pero que ya en la realidad actual pueden ser causa de problemas. Y para mostrar eso, vea la siguiente secuencia. Nosotros tomamos acciones en base a esas premisas o presuposiciones, supuestos, cosas que creemos y las tenemos como válidas. Con base en esas premisas, en esas creencias, definimos políticas en aquellos aspectos particularmente importantes para el sistema de negocio. Y para asegurar que esas políticas sean cumplidas, establecemos mediciones o indicadores, los KPIs. A lo que la gente reacciona a la forma como les medimos con ciertas reacciones, ciertas actitudes, ciertos comportamientos compatibles con la forma de medición. Eso es lo que nos acaba llevando a los resultados, buenos o malos, dependiendo si las premisas de salida son buenas. Esa suma de acciones, de comportamientos, de actitudes a lo largo del tiempo se va plasmando como una cultura organizacional, se apropia de la empresa. Entonces vea el poder que tiene esas premisas y el thinking process, entre varias otras virtudes, tiene ese poder de revelarnos los paradigmas falsos y obsoletos que nos ponen en dificultades. Ok, pero ¿cómo se hace esto? El thinking process es un método que ha sido diseñado por Goldratt para responder las preguntas clave de un proceso de cambio, que son 4. Primero, ¿por qué cambiar? Es decir, tiene que haber alguna insatisfacción con el status quo que nos impulse. Caso contrario, si estamos muy cómodos, no habrá energía suficiente para buscar un cambio, buscar una transformación. ¿Ya? Segunda pregunta es, ¿qué cambiar? Podemos cambiar un montón de cosas, cualquier cosa que se nos ocurra, pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Y si no cambiamos, el lado feo de la realidad continúa. Entonces, segunda pregunta, ¿qué cambiar? Y eso nos va a llevar a la identificación de uno o tal vez o pocos, típicamente no más de 3 problemas centrales de la organización. La tercera pregunta, una vez que esté claro qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que debemos cambiar, es qué sentido podemos dar al cambio. ¿Sí? Debemos dar al cambio. La tercera pregunta es cambiar hacia qué. Entonces, encontrar el camino más prometedor, establecer un sentido claro para el cambio. Y finalmente, la cuarta pregunta es, ¿cómo aterrizar ese cambio en la operación? ¿Cómo volverlo práctico? ¿Cómo, de hecho, ejecutar lo que se pensó? Veamos entonces un poquito más de detalles sobre esas 4 preguntas en esa mirada panorámica del flujo analítico del thinking process. La primera pregunta entonces, ¿por qué cambiar? ¿Cómo la respondemos? El punto de partida, y eso es un prerequisito para el taller de planeación estratégica, es que exista y esté muy bien definida los valores, ¿no? Lo que llamamos muy bien definida la ideología empresarial, que son un conjunto de definiciones fundamentales, ¿no? Que son los valores de la organización, la misión o propósito, un sentido claro, la razón de existencia de una dada unidad de negocio, las condiciones necesarias o factores clave de éxito que soportan la misión y los correspondientes indicadores globales del sistema de negocio y la visión de largo plazo, el estado ideal que se busca en el futuro. Ese conjunto de definiciones fundamentales es lo que yo llamo de la ideología empresarial. Y aquí como mínimo
La misión y condiciones necesarias es nuestro referente, es lo que podemos llamar entonces el estado ideal deseado. Vamos comparando ese estado ideal con la realidad y de ahí sale, aplicando una técnica participativa, todos contribuyen, el equipo de planeación, nosotros llegamos a una síntesis de típicamente 10, 20 efectos indeseables, esos EIs, que son los que nos desvían de tener o de lograr el estado ideal. Y eso responde a la pregunta, ¿por qué cambiar? Porque no nos gusta, no queremos estos efectos indeseables. Muy bien, ahí viene la segunda pregunta, ¿qué cambiar? Y aquí el thinking process tiene una propiedad muy poderosa que es evitar disparar reacciones desconexas sobre los efectos indeseables, que es lo que pasa normalmente en la planeación estratégica tradicional, tratando debilidades. Una vez que se identifica debilidades, se disparan acciones reactivas sobre cada debilidad. No se hace eso en el thinking process, más bien nos ponemos en un proceso de pensamiento sistémico para poder responder la pregunta ¿qué cambiar? Es decir, todos esos efectos indeseables vienen de un mismo sistema de negocio y en el fondo, ese es un principio de la teoría de las restricciones, en el fondo, provocando todos esos efectos deseables, está probablemente uno o pocos problemas centrales que son las restricciones del sistema de negocio. Muchas de esas restricciones son políticas, o sea, son cosas que tienen por detrás una premisa equivocada asumida por los gestores. Muy bien, la herramienta del thinking process para responder esta pregunta es ese diagrama lógico extremadamente poderoso que se llama árbol de la realidad actual. Este diagrama construido por el equipo de forma muy participativa es lo que demuestra con rigor lógico que existe un problema central y pocas causas raíces que determinan los efectos indeseables. Entonces, a partir en ese diagrama visualizamos que identificamos el problema central y demostramos que de este problema central se desencadena toda una serie de causa-efecto que culmina con los efectos indeseables en el top del árbol. Aquí usamos otro principio del método que dice lo siguiente: si existe un problema crónico, persistente y altamente relevante en el sistema, es porque hay por detrás un conflicto subyacente no adecuadamente resuelto. Entonces, el método también nos da un diagrama lógico llamado nube de conflicto que nos ayuda a estructurar, identificar. El equipo de planeación va a entender claramente por qué pasa el problema central, cuál es el conflicto subyacente. Y eso es lo que responde a la segunda pregunta. ¿Qué cambiar? Eso es lo que tenemos que cambiar, el problema central. Si no le damos un buen tratamiento, si no lo eliminamos, esos efectos deseables se vuelven crónicos en la realidad. Tercera pregunta es, ¿cuál es la dirección del cambio? ¿Cambiar hacia qué? Y ahí entonces es lo que, para responder a esa pregunta, ahí construimos ese diagrama lógico, otra herramienta poderosa del Thinking Process, que es el árbol de la realidad futura. Este árbol de la realidad futura es un tipo simulador del futuro, o sea, es una forma de demostrar, de identificar el conjunto de acciones estratégicas necesarias y suficientes para promover una transformación, un cambio radical de mejora en la realidad actual. ¿Y cómo es esto? Ok, aquí regresamos a la nube de conflicto central que está por detrás del problema central y usando la técnica de la nube de conflicto, exponemos las premisas, las presuposiciones y de identificar premisas equivocadas o cuestionables, podemos identificar solución gana-gana para ese conflicto central. Eso es lo que llamamos de inyecciones primarias, acciones estratégicas primarias, y de aquí es donde arranca el proceso de cambio. Porque la lógica es la siguiente. Si el problema central tiene por detrás un conflicto central y si esas inyecciones, esas acciones estratégicas primarias, son las que tienen el poder de eliminar el problema central, entonces eso debe producir un cambio radical en la realidad, de tal modo que lo que en la realidad actual es un efecto indeseable pasa a ser un
diametralmente opuesto efecto deseable en la realidad futura. Y en ese diagrama entonces vamos a usar todo el rigor de la lógica para identificar el conjunto necesario y suficiente de acciones o proyectos estratégicos para producir entonces efectos deseables, o sea, objetivos estratégicos en la realidad futura. Y esto es lo que responde cuál es la dirección del cambio, cambiar hacia qué. Esto es la dirección del cambio dada y validada en el árbol de la realidad futura. Ahí viene la cuarta pregunta. ¿Cómo causar el cambio? ¿Cómo volverlo práctico? ¿Cómo no perdernos? Sí, más bien asegurar, cómo asegurar el enfoque y la disciplina, que son dos factores simplemente vitales en la fase de ejecución. Y aquí llegamos al entregable final del taller de planeación estratégica usando el Thinking Process, que es el mapa de estrategia y táctica. El mapa de estrategia y táctica, aquí va una contribución, o sea, algo que yo adapté a partir del árbol de estrategia y táctica de Goldratt. Es un mapa visual donde nos da eh, el sentido de prioridad y secuencia cronológica en el tiempo. Prioridad organizacional y secuencia en el tiempo. Todo lo que está abajo y a la izquierda en este mapa es prioridad sobre lo que está a la derecha y arriba. Entonces, el equipo de planeación establece un orden claro, atribuye número de prioridad a cada proyecto. Y en este mapa está varios elementos, decisiones importantes. Claro, la declaración y prioridad del objetivo, de la acción. El entregable específico que ese proyecto entrega, o sea, el objetivo estratégico correspondiente. El líder del proyecto y el indicador de éxito, de cumplimiento, la evidencia de que el objetivo estratégico del proyecto ha sido logrado. Todas esas definiciones están acá en el mapa de estrategia y táctica. A partir de este momento, eso es tarea post-taller. Cada líder de proyecto desarrolla su plan de proyecto. Eso se integra a un cronograma, un plan estratégico global. Y a partir de ahí, usando técnicas que aseguran esa disciplina, es lo que llamamos regla de carrera de posta. No voy a entrar en detalles aquí por el tiempo, pero se puede asegurar la disciplina, el enfoque y máxima eficacia en la ejecución del plan estratégico. A lo largo del tiempo, yo agregué una contribución también importante del Canvas, ¿no? El mapa de modelo de negocio, que nos sirve en momentos a lo largo del flujo analítico usando el Thinking Process. El Canvas nos contribuye para incrementar aún más la solidez del análisis estratégico. Aquí están los 9 elementos del Canvas y le utilizamos para, sobre los 9 elementos del Canvas, hacer un checklist y podemos utilizarlo para identificar efectos indeseables adicionales que eventualmente se nos ha escapado en la discusión anterior, pero principalmente para identificar oportunidades que en ese momento se nos presentan y que no debemos dejar de explorar. Entonces, aplicamos eso checklist. Y aquí en ese slide, ya para concluir, es el flujo, lo que acabo de explicar, es el flujo de análisis estratégico. La única diferencia aquí es que ahora está más o menos una agenda prevista de 4 días de trabajo de la dirección de la unidad de negocio para desarrollar todo eso y culminar con el entregado al final el mapa de estrategia y táctica. Más detalles sobre Thinking Process, si quiere realmente aprender el método, está disponible en ese portal resolve.guru. El material por el momento está en portugués, pero brevemente en español. Ya tengo ahí algunos cursos en español, pero el Thinking Process todavía falta grabarlo y subir al portal. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Y si es así, por favor, déjame un like ahí en el canal. Aprovecho también para sugerirte que te suscribas al canal para no perder ahí los próximas lives que ocasionalmente hago y los videos que vengo publicando en este canal. Ya tenemos ahí bastante videos cortitos
con insights interesantes para ejecutivos, gerentes y profesionales. Inscríbete entonces al canal resolve.guru. Muchas gracias y hasta pronto.